Hola a todos, a todas, a todes. Abrimos entonces, como decía Leo recién, esta última tarde del noveno encuentro académico del Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas. En este bloque que estamos arrancando es de ponencias de línea de cátedra. Vamos a contar con la participación de cultura y civilización inglesas y de literatura inglesa medieval y renacentista. Tenemos a Silvana, de ambas. Y además tenemos la participación de una scripto y una scripta. La mesa de hoy comienza con Silvana Fernández, que nos va a presentar su trabajo titulado Binomio Cultura-Civilización. Reconfiguraciones en el programa de la asignatura Cultura y Civilización Inglesas. Entonces vamos a empezar, vamos a cambiar el orden de las presentaciones y va a arrancar Nicolás Sánchez con su ponencia que se titula Llamados a Elsinore, que es donde todos vivimos, docencia e investigación como adscripto. Nicolás. ¿Qué tal? Perfecto. Ok, bien. Una breve presentación para compartir un poco la experiencia de docencia y de investigación como adscripto. En este caso, en la materia literatura inglesa medieval y renacentista. No puedo dejar de empezar mencionando que esta experiencia empezó el año pasado, coincidiendo casi con el inicio de la pandemia, entonces definitivamente no fue de la manera en la que la había imaginado, pero afortunadamente por todo el esfuerzo del departamento, de la facultad, de los estudiantes, de la profesora Silvana Fernández, la verdad que todo se mudó muy eficazmente y muy rápidamente a la virtualidad, y entonces todas las tareas que había que llevar adelante, así se pudieron hacer. De manera completa y satisfactoria, incluidas las instancias formativas mías como adscripto, ¿no? Desde la virtualidad igual pude acceder a conversar con Silvana y evacuar todas mis dudas y hacer algunas consultas, sobre todo cuando pude participar de ciertas instancias como colaborar en la corrección de algunos trabajos o asistir a algunas evaluaciones. Así que a pesar del súbito cambio hacia la virtualidad, todo se llevó adelante perfectamente. Pasando rapidito a la planificación de clases, por un tema del tiempo que nos corre. Yo decidí trabajar y afortunadamente se aceptó con Hamlet. Entonces planifiqué unas clases bueno, que tenían tanto un componente teórico como práctico. Ahí lo que la clase se proponía fue realizar un recorrido por distintos aspectos de la obra de William Shakespeare que ya habían estado siendo tratados en clase, y las que traía para moderar o llevar adelante yo funcionaban como una especie de cierre. Y la idea fue analizar la obra a partir del esquema de obra en 5 actos, que es parte de la bibliografía y que los estudiantes ya lo habían analizado, ejercitado, y problematizar eso un poco con 2 ejes. Uno que tenía que ver en pensar en estructuras y recursos y acciones dramáticas que pone en uso Shakespeare, con un propósito bastante específico que es demorar el desarrollo de la trama, generar tensión y contribuir con activar el tema, el debate que tiene la obra, que es sobre falta de certezas y falta de convicciones, dificultades para acceder a una verdad. Y otro eje que tuvo esta clase
además de pensarlo en esas claves que recién mencioné, fue mirar un video del autor y profesor norteamericano, estadounidense, mejor dicho, Kurt Vonnegut. Vimos un video, es una charla en la que él propone pensar a Hamlet como una historia donde desconocemos si lo que ocurre en cada escena se puede interpretar como una buena noticia o una mala noticia. Acá les comparto lo que fue la portada de la primera presentación que ofrecí el año pasado. Como pueden ver, el título es una cita de Hamlet, que justamente intenta esa cita ya empezar a plantear esto que les adelantaba, los recursos que generan tensión, que demoran y que contribuyen a la falta de certezas. Justamente en estas dos líneas, que son dos personajes dialogando, Polonio, el asesor principal del rey, y Hamlet, el príncipe de Dinamarca, que Polonio viene a decir que tiene noticias. My lord, I have news to tell you. Y la respuesta de Hamlet es una copia, palabra por palabra, de lo que acaba de escuchar. Y bueno, esto es lo que ya intentaba demostrar de título, son estos recursos del lenguaje y de la acción. Repetición, demora, desestabilizar las posibilidades comunicativas del lenguaje. Si alguien me viene a contar algo, yo le repito exactamente lo que me acaban de decir. Y sobre todo, invocando acá el tema de las noticias, de traer noticias, que como adelanté, el video de Vonnegut que miramos justamente traía la atención sobre eso, que en esta obra no vamos a poder estar seguros si estamos ante buenas noticias o malas noticias a lo largo del desarrollo de la historia. Bueno, este es el diagrama con el que inicialmente se trabajó y que es una buena manera de entrar a la obra, al menos por primera vez, porque este diagrama de Freytag, de este autor alemán, si uno lee a Hamlet en esta clave, pareciera ser que se respeta bastante, que vamos pasando por todas estas etapas, desde la introducción hasta un incremento en la tensión de la acción, pasando por un clímax y luego llegando a una resolución. Hamlet es bastante equilibrado en esta clave, pero este es el gráfico con el que propone entenderla el video de Vonnegut. Ya no poder identificar los picos en la tensión de la acción, sino asumir que no estamos seguros de qué noticias nos está contando Shakespeare. Si lo que está ocurriendo en escena es algo es bueno o malo. El eje GI tiene que ver con la fortuna, con la suerte, esto es lo que se explica en el video, y si pensamos en Hamlet, no tenemos picos, no nos damos cuenta si los eventos tienen que ver con un pico de buena suerte o de mala suerte. Todo esto para tratar el tema de las incertidumbres al interior de la obra, incertidumbres que se generan desde el lenguaje, desde la acción dramática y desde recursos metateatrales. Lo que hace esta primera clase de la que les estoy hablando es proveer ejemplos de cada una de estas cosas, y la clase pretendía llevar la atención sobre la construcción y proliferación de sentidos a partir de las elecciones del autor y todo el entramado de todos estos recursos. Trayendo la idea esta de que como coinciden tantos autores que las interpretaciones para Hamlet pueden ser infinitas y seguramente contradictorias y cambiantes.
Para un ejemplo muy sencillo y rápido, por ejemplo, la duplicación en el lenguaje de palabras como dread, que en una parte de la obra se puede entender como, o traducir como augusto y venerado, pero luego la propia obra desestima un poco esto y dread más adelante lo que se puede traducir como fiero, entonces significados opuestos. Duplicación en la estructura también, como mencionaba hoy, esta incertidumbre no se trae nada más a través del lenguaje. Acá tengo una lista que no la quiero analizar una por una para no explayarme demasiado, pero hay momentos de la obra que hacen ecos de otra, entonces constantemente tenemos demoras, paralelismos, repeticiones y contrastes. Y a la elaboración de esa clase en el primer año de la inscripción y las lecturas y las conversaciones con Silvana, que fueron varias reuniones para ir conversando varias cosas de la materia y de la inscripción, me hicieron encontrar la dirección para el trabajo de investigación. Call to Elsinore, which is where all of us live, the characters of Rosencrantz and Guildenstern as theatrical and metatheatrical devices in Hamlet, Prince of Denmark, donde se explora lo que les vengo queriendo plantear, distintos tipos de recursos teátricos, teatrales y metateatrales que apuntan a reflexionar sobre la falta de certezas. Entonces ya la portada de la segunda clase mutó, se robó un poco el nombre del trabajo de investigación que ya había empezado a desarrollar. Y entonces ya esta otra clase buscó lo mismo que les planteé en la anterior, pero encontrando todos esos puntos específicamente en los personajes de Rosencrantz y Guildenstern, dos personajes de Hamlet, dos miembros de la corte que son convocados por el rey y la reina para investigar por qué Hamlet está actuando de una manera extraña. Entonces, en esta otra clase armada o moderada por mí, estos personajes serían un índice de certeza. Y además una idea que se exploró tanto ahí como en el trabajo de investigación, que también estoy tratando de plantear eso, la reciprocidad entre el trabajo en la materia, en el armado de clases y en el proyecto de investigación. Estos personajes como prefiguración del absurdo en Hamlet. El absurdo entendido en los sentidos de Camus, el concepto de absurdo que se puede encontrar en el ensayo El mito de Sísifo, el absurdo como un sentimiento que surge cuando la necesidad humana de comprender el mundo se topa con su irracionalidad. Y para plantearlo mejor con una cita de Camus, el absurdo nace de esa confrontación entre la llamada humana por la claridad y el silencio sin razones del mundo, que es que recupera un poco el tema de falta de certezas que nombraba en relación a la obra y un poco el rol que van a tener estos personajes. Una búsqueda de sentido, una búsqueda de certezas a lo largo de la historia, pero que bueno, que no aparece porque parece ser que el mundo no tiene razones. Un pequeñísimo ejemplo de esto en el lenguaje, en estos miembros de la corte, el oxímoron que usa Guildenstern, crafty madness, traducido como locura fingida por pujante, una traducción a la cual recurrí bastante. Vemos estas contradicciones y estas tensiones por las cuales es difícil llegar a una verdad. Una locura que es fingida, no se sabe si tiene más de realidad o más de ficción. Esa incertidumbre en cuanto al lenguaje,
Después, incertidumbre en otro nivel, un nivel más metateatral, un incertidumbre que podemos encontrar si leemos entre líneas, porque estos dos personajes operan como si fuesen uno solo, aparecen a lo largo del texto muchísimo, pero a veces simplemente están en silencio, se los hace ser partes de audiencias, porque al interior de esta obra hay otras obras donde ellos simplemente asisten y no intervienen, entonces se genera nuestra duda de que si estos personajes son inútiles, y justamente al ser dos que operan como uno y parecieran que no colaboran con que avance la trama, generan esta sensación de inquietud e incertidumbre. Estoy hablando de metateatro en los términos que presenta Lion A. Label en su trabajo Metateatro a mediados del siglo pasado, de los años 60, metateatro como obras que reflejan la idea de que no existen verdades absolutas y que llaman la atención sobre su propia naturaleza de obras de ficción. Entonces, Rosenkranz y Guildenstern parecen ser irrelevantes, a menos que busquemos el mensaje metadramático de Shakespeare, que coincide con estas palabras de Abel, que no existe un orden único, y que toda esa reflexión nos lleva a hacernos preguntas, y que vamos a depender de sacar nuestras propias conclusiones sobre los personajes y sobre la experiencia que nos impone. Eso sería un poco el efecto que estos personajes tienen si los leemos en esta clave como recursos metateatrales. Bueno, esto es parte de lo que está argumentado en el proyecto de investigación y en esta segunda clase que les nombro. ¿Por qué insisto tanto con que generan incertidumbre? Porque demoran la acción de la obra, no van a contribuir mucho a que avance la trama, sí a su desarrollo temático, pero no tal vez al avance de la trama. No podemos relacionar un código ético claro a ellos una vez que analizamos lo que ocurre a su alrededor, las acciones que toman. Y bueno, definitivamente su historia no tiene un patrón claro, porque van a ser asesinados y no lo vamos a poder ver de primera mano, sino que nos enteramos de esto a través de un diálogo expositivo en el último acto de la obra. Acá, simplemente para poder ver el aspecto metateatral en una puesta, se los hace mirar hacia el techo del teatro, entonces rompiendo un poco con la ficción, por eso digo de leerlos en clave metateatral. Ya me estoy pasando de tiempo, ya quiero terminar, pero primero mencionar de las tantas cosas en las que me ayudó Silvana, esta es una. Yo quería que el trabajo de investigación también abarque y explore cómo estos personajes se utilizan en la obra de Tom Stoppard, también del siglo XX, desde el teatro del absurdo, el tratamiento cómico que le da a estos personajes, y cómo eso expande y pone bastante en claro esto que yo estoy tratando de exponer, cómo los podemos relacionar con el absurdo y cómo se los explota ya desde Shakespeare de manera metateatral. Y para cerrar, bueno, ¿de dónde salió el título? Yo al principio le puse a esta presentación Llamados a Elsinore, justamente porque estos personajes son convocados a Elsinore, los encontramos recién en el acto 2, y esto de que es donde todos vivimos, porque es lo que dice muy casualmente Philip Edwards en la introducción a una de las versiones de la obra con la que trabajamos en la materia, que hablando de otro tema, muy al pasar indica esto que está ahí subrayado, que Elsinore, que la Jane Mark de Hamlet se ocupa de tantas cosas, que de alguna manera es la realidad en que nosotros vivimos. Por eso está en el centro del canon, o en el centro de tantos cánones,
porque seguimos leyendo estas obras y con lo que intenté demostrar sigue siendo relevante y nos sigue sintiendo que queda cerca, no como algo lejos de hace más de 400 años. Gracias, Nicolás, gracias A por el ustedes. registro del tiempo, ocuparte y preocuparte. A ustedes, a ustedes. Espero que por el apuro no haya podido ser claro. No, sí, sí, claro que sí. Bueno, gracias entonces, Nicolás, de nuevo. Bueno, entonces vamos a ir ahora sí, vamos a escuchar ahora sí a Silvana Fernández, que nos va a presentar su trabajo titulado Binomio Cultura-Civilización, reconfiguraciones en el programa de la asignatura Cultura y Civilización Inglesas. Silvana, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Bueno, como ya ya saben por Virginia, con la presentación en esta mesa estoy compartiéndola con Nicolás, que es adscripto graduado, profesor en literatura inglesa medieval y renacentista, y Lución Garini, que va a hacer su presentación después de la mía. Ella es adscripta graduada, se recibió en marzo de profesora en Cultura y Civilización Inglesas. Y bueno, esta presentación trata de darles un avistaje, una mirada sobre, a ver, esperen que estoy, ahí está, sobre el abordaje que realizamos, el recorte que realizamos en Cultura y Civilización Inglesa, sobre dos conceptos que son fundamentales porque forman parte del título, el concepto de cultura y el concepto de civilización. Bueno, uno cuando diseña un programa de estudio, primero se enfrenta a los contenidos mínimos. Sobre esos contenidos mínimos, que son institucionales, uno realiza un recorte a partir de su posicionamiento académico, político, ideológico, es decir, la manera como va a encarar esos contenidos. En mi caso, yo sostengo una visión de la cultura que es de carácter más antropológico, en el sentido de una trama donde se realizan, donde se juegan disputas, donde se dirimen cuestiones atinentes a lo social, a lo político. Esta noción proviene principalmente de un teórico británico que se llama Raymond Williams, sociólogo, y bueno, esa noción de cultura no como un anexo o como algo distinto a lo político, a lo económico, a lo social, de alguna manera la distingo, la diferencio de otra noción que es la noción de civilización. En esta materia entendemos civilización en un sentido más lineal, en un sentido más teleológico, en un sentido jerárquico, que tiene que ver con una visión eurocéntrica del desarrollo, de la evolución, y que indefectiblemente está ligada a procesos ideológicos que tienen que ver con políticas imperiales. Esta distinción que estoy mencionando ahora es fundamental en el desarrollo de los contenidos que se realizan en la materia. Vi cuando pude reingresar que hay muchos alumnos, o sea que lo que les estoy comentando ahora para ellos va a ser algo repetido, no van a encontrar nada nuevo porque es lo que venimos diciendo y haciendo desde la praxis durante la cursada. Bueno, los objetivos que ustedes verán acá en pantalla son solamente dos. En un programa hay una lista más extensa de objetivos.
pero yo recorté estos dos porque son los relevantes para esta presentación. Y bueno, los objetivos específicos, en este caso míos, del docente, son distinguir y diferenciar estas dos nociones de cultura y civilización. Cultura entendida como una trama donde se disputan, se dirimen sentidos, significados, significantes, y civilización, una, una noción que tiene que ver, como ya dijimos, con un proceso eh, y con el desarrollo del imperialismo, que tiene que ver con una teleología, con un fin. Otro de los objetivos que me incumben a mí como docente es enmarcar histórica y socialmente la expansión y prevalencia de la noción de civilización inglesa, es decir, esa hegemonía de lo inglés, de lo occidental como mejor, como superador. Proveer los marcos, proveer los desarrollos que llevaron a que esa noción se imponga, que se tome como, como sentido común, que se la acepte como sentido común. En cuanto a los objetivos específicos del alumno, bueno, espero que los estudiantes, les estudiantes puedan comprender esas diferencias entre las nociones de cultura y que puedan entender, cuando decimos entender, no decimos entender por una vez y por siempre, sino entender, iniciar un proceso de análisis crítico, un proceso que, bueno, que tiene un comienzo, pero no tiene fin, todos lo seguimos transitando, entender cuáles son esos factores que contribuyeron a la expansión y prevalencia de esa noción de civilización inglesa como un valor superior. Y bueno, ahora yo quería realizar un itinerario por algunos puntos del programa, a modo de ejemplo de la manera en que trabajamos. Ustedes acá van a ver una imagen. Esta temática fue desarrollada por Eliana Piré-Lond, que es adscripta a la cátedra, en el marco, por supuesto, de los lineamientos de la cátedra, que son distinguir de manera clara, precisa, nítida, entre lo que es cultura y lo que es civilización. Y bueno, acá ustedes podrán ver una imagen de lo que circula en los medios, en los libros de textos, en los cuales tenemos la familia anglosajona, blanca, reunida celebrando el Día de Acción de Gracias, Thanksgiving. Uno podría quedarse con esto, podría tomar esto como una manifestación cultural. En la cátedra, y en este caso el trabajo de la adscripta de Eliana, fue más allá, fue superador. Tampoco se quedó con esta imagen de amistad, de reciprocidad entre los colonos y los pueblos originarios. El análisis tomó otros carriles. El análisis de interpretación que se les propone a los alumnos y que en este caso se les propuso a los alumnos fue tener en cuenta que el Día de Acción de Gracias para una parte de la comunidad estadounidense, del pueblo estadounidense, significa determinadas cuestiones, pero hay otros grupos, otros colectivos que significan ese día de una manera radicalmente distinta. Y
en los contenidos y en el abordaje que realizamos en la materia, lo que hacemos es, por ejemplo, poner en conocimiento del alumno y darle los elementos para que puedan investigar sobre cuáles son esos significados que se juegan, por ejemplo, para los pueblos originarios. Para esos pueblos originarios, el Día de Acción de Gracias no es un día de gozo y de regocijo, sino que es un día de luto, el Día Nacional del Luto, National Day of Mourning. Es decir, metodológicamente y didácticamente se les dan a los alumnos, por ejemplo, un texto, un parlamento que fue suprimido, fue el invitado desinvitado en la celebración del Día de Gracias en el año 1970. Los alumnos leen este parlamento de un miembro de la tribu Wampanoag, de los algonquines, de la zona este de los Estados Unidos. Se le había pedido una conferencia, una referencia al Día de Gracias, pero claro, cuando leyeron lo que este pobre hombre decía, obviamente lo desinvitaron del evento. Eso sucedía en Estados Unidos en los años 1970, donde cuando ya se estaban dando muchas de las luchas por los derechos de eh, de los pueblos afroamericanos. Pero bueno, las comunidades originarias seguían y siguen relegadas. Con respecto a la bibliografía, bueno, en el programa de la materia, nosotros elegimos, podríamos haber elegido, no sé, Huntington, El choque de las civilizaciones, pero no, elegimos otros textos que son quizás un poco más radicales, de un historiador que enseñaba, profesor de teoría política en la Universidad de Boston, creo que murió en el año 2010, Howard Zinn, A People's History of the United States. Y también otro texto que, bueno, lo trabajamos, pero lo voy a incorporar el año que viene. Eliana lo estuvo manejando para su clase, Jill Lepore, These Truths, A History of the United States. Dijimos que íbamos a hacer un itinerario, un vuelo de pájaro por el programa, y ustedes dirán qué tiene que ver el acercamiento al Día de Acción de Gracias con Saturn Who. Bueno, aquellos que miran Netflix seguramente están al tanto de que hay una serie que se llama The Dig, la excavación. Bueno, tiene que ver con este descubrimiento que se realiza en Inglaterra en el año 1939. Ustedes verán ahí los restos de un barco, que, bueno, la madera ya no quedaba, y la palabra, por favor, un implemento para proteger la cabeza y una alhaja de oro. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Cómo abordamos un contenido de este tipo? Bueno, nosotros lo relacionamos, esto es una tumba anglosajona, ¿sí? Descubierta a comienzos del siglo XX, que es retomada después de la Segunda Guerra Mundial, este descubrimiento para ensalzar los valores británicos. Y este descubrimiento nos habla de los muertos, cómo enterramos a los muertos, los honores que les rendimos a los muertos, el derecho a honrar a nuestros muertos. Para nosotros es un tema
o cuyos cuerpos no han sido recuperados. Y lo relacionamos, por ejemplo, con algo que sucedió, que los estadounidenses celebran el 31 de mayo, sí, el Día de los Caídos, el Memorial Day, que tiene que ver también con cuestiones de patriotismo. Es decir, honran a sus muertos, aquellos soldados que han sido enviados a las distintas guerras, la guerra después del ataque a las torres, la guerra de Vietnam, del 55 al 75, si bien recuerdo, la guerra contra Irak, la guerra del terror desatada, a la que son enviados tantos jóvenes en el nombre de defender los valores de la patria, de la democracia. Esta es otra forma de honrar los muertos. Por supuesto, insuflada de patriotismo y también de belicismo. Y en los recorridos que hacemos en la materia, tratamos de poner en relación lo que es programático, lo que está en el programa, pero también con lo que sucede en el ahora, lo que se va descubriendo en las noticias. Y justamente cuando estábamos trabajando esta cuestión de Saturn Who, los descubrimientos de Saturn Who, hubo esta semana pasada en todos los diarios, esta es una noticia de The Guardian, pero estuvo en La Nación, estuvo en Clarín, estuvo en Página 12, estuvo en Telam, estuvo en El País de España, estuvo en todos lados esta noticia. Y esta noticia también tiene que ver con los muertos. Y esta noticia nos lleva nuevamente a esto, nos lleva al Día de Acción de Gracias, nos lleva al Día Nacional del Luto y nos corre el velo sobre cuáles fueron los valores y las consecuencias de esa misión civilizatoria, de esa noción de civilización de la que hablábamos al principio, teleológica, jerárquica, progresivista, ligada a una noción de imperio. ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Quiénes pagaron los costos de eso? Y esta noticia estuvo la semana pasada, como les decía, se encontraron los cuerpos de 215 chiquitos en una escuela residencial. ¿En dónde? En la Columbia Británica, en Kamloops, una escuela famosa. Los horrores, los abusos, por el solo hecho de ser niño de comunidades originarias. Esto también nos habla sobre cultura y civilización. Y la bibliografía que manejamos, bueno, tiene bibliografía clásica, bibliografía conocida, de Eva Mackey, The House of Difference, y también un video, trabajamos mucho con videos durante la cursada, de Nakagawa, hecho por la National Film Board of Canada, que se llama Between, Living in the Hyphen, es decir, la experiencia de aquellos canadienses que son de doble ascendencia o de triple ascendencia, y cómo se sienten ellos en esas sociedades en las cuales tiene preeminencia la cultura de los colonos, en este caso en Canadá, de los franceses y de los anglosajones, los ingleses. Esto nos hace, estoy haciendo un vuelo muy rápido porque hay muchísimos más temas que tocamos, pero tiene que ver con las políticas de multiculturalismo, no de interculturalismo, eso es otra cosa, políticas de multiculturalismo que, debido a situaciones de violencia, el Estado tiene que administrar esa violencia y se implementan políticas de reconocimiento de la diversidad. En Canadá está en la Constitución, a partir de los años 70, a partir de la escisión
de las cuestiones políticas, desentendimientos con Quebec. Es decir, se reconocen todas las comunidades, pero bueno, se las reconoce. Después en el día a día habrá que ver cómo esas comunidades pueden convivir en igualdad, estableciendo lazos de solidaridad y simpatía. Parece que la cuestión no está tan saldada porque después de esta novedad, el ministro Pierre, el padre, Justin Trudeau, todavía no saben cómo encontrarle la vuelta, cómo disculparse ante estas aberraciones. En la materia también hacemos un recorrido, vamos un poco más atrás y vemos, por ejemplo, un documental. En realidad no es un documental, es una película del cineasta inglés Ken Loach, que se llama El espíritu del 45. El espíritu del 45, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, las políticas que se implementaron, políticas que también tenían que ver con la salud pública. En este documental ellos trabajan, los alumnos, con una guía. A mí me interesa que ellos puedan poner el ojo y poner la oreja en ciertas cuestiones. Y uno de los entrevistados dice, cuando nosotros vivíamos, en inglés, slums son las villas miserias, cuando nosotros vivíamos en las villas, nosotros éramos el imperio más grande del mundo. Teníamos a la India, teníamos África, teníamos Canadá, teníamos Australia. Éramos el imperio más grande del mundo. Y nosotros vivíamos en las peores villas de Europa. Es decir, lo que tratamos es de poder desmontar esto que dice este señor mayor, poderlo deconstruir, poder ver qué es lo que está diciendo. Éramos el imperio, los más ricos, los más poderosos, pero nosotros los trabajadores vivíamos en condiciones paupérrimas. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Esto lo podemos conectar, de hecho tiene que ver, lo menciona explícitamente, con la empresa imperial que lleva a cargo Gran Bretaña y el Reino Unido de Gran Bretaña. Para eso trabajamos con una bibliografía que es canónica también, de Harley, que habla sobre los mapas, sobre el saber y el poder. ¿Y por qué los mapas? Porque ese ímpetu imperial creía que los espacios estaban vacíos. Y, por ejemplo, cuando los distintos poderes europeos inician su lucha por la supremacía en África, ellos consideraban que era terra nullius, eran territorios vacíos, que no había habitantes, lo cual nos retrotrae nuevamente al principio, a Canadá, nos retrotrae al Día Nacional del Duelo, nos lleva otra vez a las guerras que libra Estados Unidos en nombre de los valores occidentales, cristianos, etcétera. Lo dicen, la guerra contra el terror. Bueno, trabajamos con mapas. Esto es la rapiña por África, África repartida con distintos colores. Y también vemos las consecuencias de todo esto. Leemos, por ejemplo, algunos extractos de una novela muy conocida que se llama El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, y también trabajamos con imágenes. Creo que nada más potente que esta imagen para dar cuenta de las tensiones que se generan entre dos concepciones. Por un lado, la cultura, como dice Williams, esa trama donde se disputan, se negocian
conflictos, y por otro, una visión de la civilización como algo superior, la civilización occidental, en este caso inglesa. En nombre de la civilización, el hombre blanco ha cometido los peores atropellos. Esa es la que Kipling llamaba la carga del hombre blanco. La carga del hombre blanco: civilizar, evangelizar, alfabetizar. Y, bueno, quizás en el camino, si es necesario, cortar manos, cortar pies, todo tenga un sentido. Ese es el recorrido, someramente, que vamos realizando por los contenidos de la materia, articulando estas dos nociones que planteé al principio, que son cultura y civilización. No son lo mismo, por lo menos no la manera en que nosotros en la materia las abordamos. Bueno, fue medio desordenado, disculpen, porque vine de un lado para otro, así que Lucía ahora es adscripta también. Me hubiera gustado que estuviera también Eliana con Nicolás, pero bueno, Eliana seguramente va a estar con nosotros en otro momento y está feliz. Bueno, le doy el paso a Vir. Gracias a ustedes. Bueno, entonces recuerden, ahí en el chat de todos modos están comentando, recuerden que si quieren hacer consultas, preguntarle algo a Silvana, a Nicolás, hacer algún aporte de cualquier tipo, pueden ir volcando en el chat, que nosotras después lo recuperamos, y vamos a pasar a la tercera y última presentación de este bloque. Lucía Ungarini nos va a contar del trabajo que realizó para esta oportunidad, que se titula La frontera irlandesa, historización de un conflicto e interrogantes a raíz del Brexit. Sí, hola Lucía. Hola. Hola. Bueno, ahí está, ahí se te escucha empiezo. bien, sí. Bien, genial. Bueno, esta presentación en realidad se basa en una clase que di para la adscripción a Cultura y Civilización Inglesas el año pasado, y también forma parte del trabajo final que tuve que presentar. Decidí investigar. Para eso realicé un recorrido histórico que me permitió indagar en las distintas motivaciones que llevaron a la partición de la isla de Irlanda, y también me interesé por los interrogantes que el Brexit plantea en la relación entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, así como entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido. Desde el siglo VII a.C., Irlanda estaba habitada por los celtas, en realidad fue invadida por los celtas, que eran paganos y tenían una idiosincrasia combativa que marcó la identidad irlandesa en los siglos venideros. Después, los celtas se convirtieron al cristianismo alrededor del siglo V después de Cristo, gracias a una expansión o una ola de expansión cristiana en manos de San Patricio, que hoy en día es el patrono de la isla de Irlanda. Bueno, aquí verán todo un conjunto de fechas que son cruciales en la historia de Irlanda. La primera de ellas es el año 1169, que marca el comienzo de la invasión inglesa, una región este de Irlanda que, tras haber sido desterrado de su reino por una rebelión, decide solicitarle al rey Enrique II de Inglaterra, un rey anglo-normando, ayuda militar. Este rey le concede la ayuda militar a cambio de tener injerencia en Irlanda, y entonces aprovecha esa incursión al territorio irlandés para prestar ayuda militar, y de esta forma se invade a Irlanda, e Irlanda se convierte en una colonia irlandesa.
la primera colonia irlandesa, colonia inglesa, perdón. Bueno, entonces Irlanda como primera experiencia colonial inglesa, en principio fue poco sistemática en cuanto a su ocupación. Los anglo-normandos fundamentalmente ocuparon la región este de Irlanda por proximidad geográfica y también por ser las tierras más fértiles. Esta es la zona que se llamó también la empalizada o the Pale, porque allí vivían los representantes de la corona inglesa. Después estaban también los irlandeses nativos, que eran católicos en cuanto a su religión, y se concentraron en lo que era la región norte, región oeste de Connaught. Y también llegaron familias anglo-normandas que se radicaron en suelo irlandés y se asimilaron a la población irlandesa nativa. Estas familias también eran católicas y entonces a través de un proceso de gaelización prácticamente se volvieron indistinguibles con respecto a los irlandeses nativos. Así se configuró una sociedad tripartita. Otra fecha crucial que marca un punto de inflexión en la historia irlandesa es el año 1534, cuando se produce la reforma anglicana. La religión oficial del Reino de Inglaterra pasó a ser la religión protestante. Esto significó también la imposición de esta religión en suelo irlandés, y con una población mayoritariamente católica, compuesta por los nativos irlandeses y por esas familias anglo-irlandesas que se habían asimilado a la población nativa, se produjeron numerosas revueltas que fueron reprimidas por los ingleses. Tras estas represiones, como fue por ejemplo la derrota en la Guerra de los 9 años, que se llevó a cabo en la región norte de Irlanda, se introdujo un sistema de plantaciones, es decir, la colonización de Irlanda se volvió mucho más sistemática, más intensa. El proceso de desposesión de los católicos en Irlanda fue mucho mayor, y es así que la región norte de Irlanda, que originariamente había sido habitada por irlandeses nativos y católicos, pasó a ser una concentración de protestantes. En Ulster, a través de la plantación de Ulster, se asentaron ingleses protestantes y también escoceses presbiterianos. Ellos pasaron a ser los nuevos ingleses, en contraposición a los primeros ingleses que habían habitado la isla y que eran católicos, llamados los ingleses viejos. El proceso de desposesión es más agudo. Al año 1770, los católicos solo ocupaban un 5% de las tierras, cuando eran la mayor parte de la población de la isla. También paulatinamente se produce una alianza entre los nativos irlandeses y esas familias que descendían de los ingleses, pero que se habían asentado en Irlanda y que eran católicos. Entonces se va consolidando el nacionalismo católico y surgen distintos movimientos inspirados en la Revolución Francesa y en la independencia de los Estados Unidos durante los siglos XVIII y XIX, pero estos movimientos no eran idénticos. Algunos movimientos aspiraban a lograr sus reivindicaciones, volver a poseer tierras o tener derecho al sufragio, mediante el constitucionalismo, es decir, apelaban a la vía legislativa para lograr sus demandas, como por ejemplo la Asociación Católica o el Movimiento por el Gobierno Autónomo. Otros movimientos nacionalistas en realidad pretendían lograr sus objetivos a través de la lucha armada, como la Sociedad de los Irlandeses Unidos. Y estos movimientos nacionalistas que agrupaban a los católicos
tampoco eran homogéneos en cuanto a sus fines, porque algunos, como la Hermandad Republicana Irlandesa o el partido Sinn Féin, aspiraban a una república independiente del Reino Unido, mientras que otros aspiraban a una forma de autogobierno. Por ejemplo, Parnell fue uno de los líderes, y esto implicaba que Irlanda se convirtiera en un dominio dentro del Reino Unido con mayor autonomía, pero aún así seguiría siendo parte de él. De esta forma se consolida una polarización entre dos grupos etnonacionales, dos grupos en el que el mayor factor de diferenciación era la religión. Es decir, los unionistas, que vivían mayoritariamente en el norte de Irlanda, profesaban la religión anglicana, se identificaban con la lengua inglesa, manifestaban ser leales a Gran Bretaña, y además los unía el hecho de que eran el centro hegemónico de dominación colonial. En cambio, los nacionalistas fundamentalmente eran católicos. En un principio los presbiterianos escoceses apoyaban la causa nacionalista porque ellos también sufrían de segregación y de desposesión, pero ante el temor de que la causa nacionalista triunfara y se consolidara un Estado católico, los presbiterianos le soltaron la mano a los católicos, y entonces el movimiento nacionalista se volvió puramente católico. Ellos compartían un pasado común, anclado en el pasado celta. También se identificaban con la lengua irlandesa gaélica, y compartían el hecho de haber sido dominados y colonizados por los ingleses. Estos dos grupos eran dos grupos etnonacionales porque justamente reclamaban el derecho a la autodeterminación y a una idea de nación homogénea en términos culturales, pero sobre el mismo territorio. Entonces, ahí, digamos, estaba el conflicto. Con el paso del tiempo, en la medida en que los nacionalistas hicieron un conjunto de revueltas, como fue el levantamiento de Pascua en 1916, también lograron mayor presión legislativa, también triunfó en las legislativas un partido como el Sinn Féin, que aspiraba a una república, y luego también tras la Guerra de la Independencia y una guerra civil, se forma el Estado Libre Irlandés. Es decir, los nacionalistas católicos logran tener una mayor autonomía dentro del Reino Unido por medio del Estado Libre Irlandés, pero el sector norte de Irlanda, que sería la región de Ulster, decidió permanecer totalmente dependiente del Reino Unido, y así se crea Irlanda del Norte. Era Ulster, lo que es hoy protestante, eran unionistas, y entonces por eso decidieron estar afuera del Estado Libre Irlandés. De todos modos, no todos los nacionalistas estaban contentos con este Estado Libre Irlandés, ya que algunos aspiraban a una república que recién se constituye en el año 1949. En 1922, además, con esta creación del Estado Libre Irlandés y el establecimiento también de Irlanda del Norte, se establece la frontera, una frontera totalmente irregular y zigzagueante, basada en los límites de los condados del siglo XVI, que atravesaba campos de los mismos dueños, incluso ciudades. Era una frontera muy poco conveniente, y en realidad esa frontera física tampoco logró la homogeneidad cultural en Irlanda del Norte y en el Estado Libre Irlandés, que sería la futura República de Irlanda. En realidad, muchos protestantes siguieron viviendo en el Estado Libre Irlandés sin sufrir segregación, pero sí teniendo que adecuarse a la religión católica, mientras que unos 400.000 católicos siguieron viviendo en Irlanda del Norte, y allí sí sufrían segregación de tipo laboral, porque no podían acceder a los mismos puestos jerárquicos que los protestantes,
segregación escolar, porque los protestantes iban a ciertas escuelas y los católicos a otras, y también segregación legal, porque solamente tenían, los católicos que tenían derecho al sufragio eran los que eran propietarios. Entonces, esas desigualdades y esa discriminación que sufrían los nacionalistas católicos en el territorio de Irlanda del Norte derivó a que en 1969 se reactivara la violencia y surgieran los problemas, the Troubles. Fue un periodo, los problemas se extendieron hasta 1998. Fue un conflicto armado entre nacionalistas que vivían en Irlanda del Norte y que aspiraban a la reunificación de la isla de Irlanda, y unionistas que yendo del Reino Unido. Este conflicto se zanja con un acuerdo de paz en 1998. Hasta ese momento, hasta 1998, la frontera estaba totalmente militarizada. Había sido un espacio de tensión, de violencia y de muerte. A partir de este acuerdo de paz, la frontera se empieza a desmilitarizar progresivamente y se constituye en una frontera blanda o desmilitarizada, una frontera en la que los movimientos de bienes y de personas tenían lugar sin mayores restricciones ni barreras. La gente podía circular libremente, ya sea para obtener servicios educativos, por cuestiones de trabajo, por servicios de salud, porque su familia vivía a uno o a otro lado o al otro lado de la frontera. Eran también profusos los intercambios de bienes porque muchos productos de Irlanda, de Irlanda del Norte se procesaban e industrializaban en la República de Irlanda, y la Unión Europea fue central en la desmilitarización de la frontera, porque como Irlanda del Norte y la República de Irlanda pertenecían a la Unión Europea, se garantizaba una zona de libre circulación. Por lo tanto, en el año 2016, cuando tiene lugar el Brexit y la mayor parte del Reino Unido vota a favor de la salida de la Unión Europea, muchos habitantes de Irlanda del Norte y fundamentalmente habitantes de la frontera de Irlanda se empezaron a preocupar y empezaron a temer una remilitarización de la frontera y la reactivación de la violencia. Además, el Brexit permitió también poner de manifiesto la forma en que los habitantes de Irlanda del Norte se autopercibían, porque siempre en muchísimas encuestas salió a la luz que los habitantes de Irlanda del Norte se consideraban ciudadanos de segunda categoría, o los habitantes pobres, los parientes pobres del Reino Unido, los habitantes de la frontera también de Irlanda del Norte, sentían que no los habían tenido en cuenta en las negociaciones del Brexit, que el resto del Reino Unido no había tomado dimensión de lo desestabilizante que podía ser el Brexit en la frontera. A diferencia también del resto del Reino Unido, que planteaba una identidad homogénea en términos culturales, en Irlanda del Norte había una profusión de identificaciones y de filiaciones. Un 25% de la población no se identificaba ni como unionista ni como nacionalista. Las personas que vivían en la frontera dicen tener identidades fronterizas. Algunos protestantes se identifican con una identidad británica y al mismo tiempo los nacionalistas planteaban una identidad europea que abarcaba a la irlandesa. Entonces hay una multiplicidad de identidades yuxtapuestas. Y al final, en realidad, por medio del protocolo irlandés, que forma parte del tratado que el Reino Unido firmó con la Unión Europea para establecer las condiciones de salida, el protocolo se firmó a fines del 2000.
la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda no va a tener barreras o restricciones aduaneras ni de circulación. Sin embargo, en el Mar del Norte sí va a haber todo un conjunto de controles aduaneros. Esto significa que Irlanda del Norte va a seguir sujeta a las reglas del mercado común europeo y de la Unión Aduanera, va a tener un estatus especial. Y entonces los productos que ingresen del resto del Reino Unido a Irlanda del Norte van a tener que atravesar por el Mar del Norte y tener que sufrir todo un conjunto de controles y de presiones burocráticas en los puertos de Irlanda del Norte. Es decir, es como si Irlanda del Norte, a pesar de ser parte de un Estado que ha abandonado la Unión Europea, siguiera siendo un miembro de la Unión Europea. Y esto ha abierto muchísimas posibilidades de reunificación en algunos norirlandeses. El 25% de los norirlandeses considera la posibilidad de una reunificación de Irlanda. De esta forma, digamos, mientras esto ocurre entre Irlanda del Norte y el Reino Unido, la República de Irlanda se ha independizado totalmente, es una nación con una pujanza económica, se la considera un tigre celta, que además atraviesa un proceso de secularización, porque menos del 20% de la población asiste a misa, y si bien casi el 80% de la población es católica, este porcentaje era mucho más alto décadas atrás. Además, se plantean en Irlanda, en la República de Irlanda, mucha gente considera tener identidad. Entonces, para concluir, la isla de Irlanda está atravesada por un conflicto etnonacional que separa a dos comunidades que sin embargo no son completamente homogéneas en términos identitarios, ni siquiera con una frontera física que las separa, y esto ha obligado a desafíos de integración cultural, fundamentalmente en Irlanda del Norte, que es el sitio donde la segregación continuó hasta escasas décadas atrás. Además, mientras que la República de Irlanda ha logrado forjarse un lugar propio, la realidad y el futuro de los norirlandeses sigue atado a las decisiones del Reino Unido, principalmente de Inglaterra como centro gravitacional. Y entonces, esas profundas diferencias entre una Irlanda del Norte híbrida, con múltiples identificaciones y filiaciones, que manifiestan incluso protestantes de Irlanda del Norte sentirse despreciados por los ingleses y disconformes y decepcionados con el estatus diferencial que se les ha dado hoy en día, hace pensar en si Irlanda del Norte en el futuro seguirá siendo parte del Reino Unido o si al menos se habilitarán consultas populares sobre procesos. Veremos qué sucede. Es eso. Gracias. Gracias, Lucía. Muchas gracias por tu presentación. Bueno, entonces podemos dar lugar al espacio de preguntas, si les parece. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Tomar la palabra? ¿Hacer alguna devolución? ¿Alguna pregunta? Yo voy a decir algo. Sí, Silvana. Felicitar a Nicolás y a Lucía. A ambos, porque Gracias. realmente han trabajado de manera... Gracias. Si tienen alguna pregunta, se las hacen a ellos sobre Hamlet y sobre Irlanda, la relación Irlanda-Reino Unido y la Unión Europea, porque realmente han trabajado de una manera tan exhaustiva, han sido tan puntillosos los dos. Yo realmente me siento muy satisfecha y creo que las exposiciones de ambos, ellos se han lucido. Así que está mal que lo diga yo, pero se los digo porque es lo que siento. Bueno, qué bueno. Entonces van las felicitaciones
A Nicolás y a Lucía, y bueno, Silvana, para vos también, porque están trabajando con vos, los chicos. No, ellos, hay muchos de los alumnos de la vocación, del estudio, no, acá hay una cuestión también personal, una movilización, así que a cada cual lo suyo. Muy bien. Sí, yo pensaba cuando me preparaba para moderar esta mesa que qué interesante contar con la participación de adscriptos, de adscriptas también, que para muchos de nosotros ha sido un espacio súper enriquecedor de formación y hasta tal vez en algunos casos, incluso los primeros pasos en docencia universitaria y en investigación. La adscripción es una experiencia hermosa y súper recomendable, así que cuando vi que me tocaba moderar esta mesa también me puso contenta eso y es siempre satisfactorio, o sea, gratificante más bien escuchar a gente que habla como habla de sus experiencias de adscripción. Ahí vemos en el chat, veía mientras cuando terminaba Nicolás y empezaba Silvana, la cantidad de comentarios de estudiantes de literatura que agradecen tu participación, Nicolás, y la ayuda brindada digamos, desde tu rol de adscripto. Así que tenemos más bien comentarios y celebraciones. Tenemos una pregunta para Silvana. ¿Sí? Mariana, si estás, ¿querés tomar la palabra, Mariana, o querés que lea? Mariana Benítez Nieco. Sí, Mariana, ahí está. La vieja y peluda. ¿Cómo andás? Bien, Silvana. No sé si estaba preparada para preguntar. Que por ahí veía como cosas en común en cuanto a lo que hablaba Graciela, creo que ayer, respecto a la mirada de colonial. Bueno, yo justo estaba participando de unas charlas que da una profesora de una universidad en Canadá sobre estas discusiones que vos justo decías de los pueblos originarios. Y por ahí la mirada... Mariana? La profesora no me acuerdo ahora, después te escribo. Pásamelo, si sí, dale. Tenía un ciclo de charlas que se llama Seeds for Change, que bueno, ella lo incluyó como parte de su cátedra, pero que la mirada de colonial que tienen ellos es como esta mirada de devolver las tierras, y por ahí es distinta a lo que apunta Graciela con Enili o en Didáctica, que por ahí es una mirada más teórica de lo de colonial. Pero sí, por ahí esa mirada también estaba acá, porque es bastante distinta esta mirada de la que había antes en la materia de cultura y civilización, que por ahí era más histórica, digamos, más centrada en lo histórico. Y nada, eso que me parecía súper interesante traerlo al presente y charlarlo desde ahora, que están pasando un montón de cosas. Y que como docente es súper importante estar actualizados con eso y llevando esos debates a las aulas. Sí, Mariana, los chicos, hoy se me está terminando la batería, los chicos, los alumnos también tienen, obviamente, leemos textos históricos, historiográficos con fechas, pero ese, como vos decís, no es el objetivo de la materia. El título de la materia es Cultura y Civilización Inglesas, así que si bien las fechas y las secuencias son importantes, creo que para mí lo fundamental es poder relacionar eventos, causas, efectos. Y la fecha sí, la secuenciación histórica es importante, pero bueno, si uno no se acuerda de una fecha, va a buscarla al libro. Así que sí, y creo que hay una coincidencia, como vos decís, en lo que hace Graciela, quizás de manera más teórica, y las miradas, los prismas bajo los que se miran ciertas cuestiones con esta materia o en esta materia. Y también con la materia que dicta Leonor y con
la materia que dicta Ana Bugnone, que es Cultura y Sociedad. Leonor en francés, creo que hay muchas coincidencias y eso es bueno, es productivo. Significa de una mirada desde las tres idiomas, desde las tres lenguas cómo abordar el aprendizaje también de las lenguas y cómo acercarse también al estudiante, ¿no? El lugar que tiene el estudiante en los lugares de la cultura. La educación es parte de la cultura, pero los lugares que se ganan, cómo se los defiende, cómo nos interpelan los demás, eso no ha sido siempre así. Cuando nosotros éramos alumnos, quizás las cosas eran muy distintas. Bueno, tomo la palabra un segundo también en la dirección, primero felicitarlos, felicitar a Nicolás, bueno, y Silvana en principio también por acercar y poder, ¿no?, armar esta mesa con tus adscriptos. Acercarnos la posibilidad de ver cómo se trabajan las adscripciones en las cátedras, me parece muy importante. Y respecto de esto que decías, ¿no?, de compartir la mirada entre las culturas, entre nuestras prácticas de enseñanza en cultura y civilización francesas, en cultura y civilización inglesa y en cultura y sociedad en portugués, verdaderamente es un gusto. Nos alienta a seguir trabajando acá. En el público hay estudiantes de francés también, veo que alumnos míos de cultura y también que están cursando en este momento, y seguramente han podido ver en tu presentación, Silvana, algunas cuestiones que también nosotros vemos en nuestra materia, ya desde las primeras clases, donde hacemos exactamente el mismo recorrido, ¿no? Porque necesariamente tenemos que posicionarnos, como vos decías, desde un lugar político, desde un lugar ideológico, frente a los contenidos mínimos o al nombre de nuestra materia, y también partimos de esta discusión entre cultura y civilización, y hacemos un recorrido también desde una mirada antropológica, y bueno, también un poco la discusión y el debate franco-alemán en términos de cultura y civilización, y los términos de cómo se da el uso en los dos países y en las ciencias sociales particularmente. Y también, bueno, los recorridos que en mi caso, y vos también lo decías, Silvana, pongo muchísimo hincapié en que puedan ver recorridos en las prácticas, en los libros de textos, en los manuales, que vayan allí con una mirada crítica a poder desmontar, a poder deconstruir, ¿sí? Y proponer otras prácticas y otras miradas desde, bueno, también cuando hablabas la relación entre historia y el pasado colonial, incluso aún más, no sé, yo pienso en los años 70, por ejemplo, en uno de los departamentos de ultramar, en la reunión, el Estado francés, médicos blancos esterilizaron cantidad de mujeres digamos, de los pueblos originarios de la isla sin consentimiento, donde hay una gestión, una política y una gestión de los vientres. Entonces, bueno, poder traer estas cuestiones también al aula, poder discutir estas cuestiones de políticas de Estado son muy importantes, y
y bueno, y en el recorrido, ese recorrido histórico y esa cuestión, me parece que, bueno, vamos por ahí. Me encanta también esto que trajiste de la propuesta de Eliana, verdaderamente muy, muy interesante sobre el Día de Acción de Gracias. Bueno, me parece que es por allí por donde tenemos que ir. Así que, bueno, agradezco y celebro eso. Ahí están levantando Eliana la mano. Muy bueno, Sí, Eliana. quería decir que sería genial trabajar con las carreras de francés o portugués, con las materias, estaría buenísimo poder hacer algo así. Yo no sé cuál es el espacio, pero a mí me encantaría poder trabajar en estos temas en conjunto con las otras carreras, sería genial, sería súper enriquecedor. No sé, yo siempre, pero bueno, no sé cuál es el espacio para eso y me encantaría. Justo, Eliana, nos Habrá estás que dando el buscar. pie. Ya las comprometemos a hacer un seminario transversal. Ya estábamos charlando de eso. Queremos un seminario transversal de las 3 lenguas sobre cultura. Ay, hermoso. Para el Ahí grado. está. Sí, Estaría muy bien. sí, muy interesante que sentarse. Tomamos la propuesta. Muy bien. Sí. Bueno. Bueno, no sé si hay algún otro comentario, pregunta que quieren hacer. Si alguna de las chicas, los chicos que expusieron quieren decir algo más. No, yo simplemente agradecer las palabras en el chat. Ustedes, Virginia, Silvana, ahora lo que agregó Leonor, nada, feliz de la devolución que nos han dado y de poder haber participado. Qué bueno, qué lindo. Lo mismo digo. Gracias a todos por habernos escuchado. Gracias, Lucía, también, que recién no te nombré, pero bueno, excelente y felicitaciones. Gracias a todos y bueno, a los chicos también, a Nicolás, a Lucía y a los alumnos que se han sumado, porque veo a varios. Y gracias a Leonor, Virginia, Roque y Vero, que no sé, ahora descansen el fin de semana, porque no sé si se van a poder reponer. Estamos bien.